una charla sobre ministerios que se ejercen dentro de una obra. La primera era la historia, la segunda era el bautismo del Espíritu Santo. El tercero discípulo, cuatro lenguas de profecía, y ahora otros carismas que se ejercen. Se pueden alargar la mano sobre el rey, que la toque Señor con amor, que ella pueda hablar bien para que comprendamos y crezcamos. Amén. Amén. Ave María. Mi pecado te libra. Buenas noches, hermanos. Feliz Pentecostés. Buenas Un noches. aplauso al Señor porque estamos en esta semana. Vamos a repartir las hojitas y el tema de hoy es ministerios que se ejercen en el círculo de oración. Ahora se reparte nada. Dice, hay diferentes ministerios que se ejercen cuando un grupo de personas se reúnen para orar en oración carismática. Las siguientes son las más comunes, pero esta lista no es exclusiva. O sea, nosotros sabemos que en el grupo de oración hay diferentes ministerios porque el Espíritu nos da diferentes dones, pero vamos a hablar esta noche de los que son los que necesitamos más, ¿no? Porque los otros van a venir de este ministerio. El primer ministerio es el ministerio de la animación. Cada círculo necesita una persona para animarlo. Es decir, una persona que tiene el ministerio o el trabajo de guiar la oración. Si se dieron cuenta esta noche, Monseñor es el que nos anima a nosotros. Él hace la animación en las reuniones de servidores. Y Él lo hace con mucho amor, pero es para que nosotros miremos cómo se maneja la animación. Se dan cuenta que cuando nosotros empezamos la oración, sentimos ese Espíritu Santo entre la música de la oración. Él nos lleva a la oración. Por eso es importante crecer y seguir viniendo a las reuniones de servidores, porque aprendemos no solo leyendo, viendo y escuchando. Yo soy una persona que tengo que ver para aprender algunas veces. Entonces, es importante y así es la animación. Vamos a seguir en esto. El animador tiene que ser sumiso al Espíritu Santo para que se guíe, para que guíe la relación como Dios quiere. Por eso, la animación es un don, es algo dado por el Espíritu Santo. Cuando tienes un animador, cuando tienes el don de animación, el Espíritu te llena. Para mí, cuando yo aprendí a la animación, la idea que me dieron fue un río. ¿Cómo es el río? Entra por un lado y sale por el otro, ¿verdad? Y tú eres ese canal del río. El Espíritu Santo, yo fui, los que tienen, si quieren ir, les exhorto que vayan. Yo fui a las cataratas del Niágara, tuve la bendición de ir. Y ahí, como les digo, yo aprendo viendo, ahí vi esta corriente del agua. Cuando tú miras el río, va tranquilo, pero cuando cae esa presión de esa agua, y eso es el Espíritu Santo en el animador. Tú tienes que hacer eso, tú vas tranquilo. Le decían unos servidores, a mí me tiemblan las piernas cuando yo digo, no te creas, que a mí también me tiembla. Pero yo digo, Señor, pero cuando tú vienes aquí, el Espíritu coge el control si tú lo dejas. Y es Él el que se derrama. Ya tú bajas temblando, pero mientras que estás aquí, si dejas que ese Espíritu, como ese río, que va y baja sobre ti con esa fuerza, y luego tuve la gracia de ver cómo el río va moviéndose, y eso hace un ruido fuerte. Y yo miraba las olas como el mar, unas olas fuertes, y así es el Espíritu. Cuando tú, como animador, te abres a la gracia, te preparas, eres el instrumento
llega con fuerza para salir con más fuerza. Porque quiere bendecir al otro. El Señor quiere tener una relación con el otro. Quiere tener una relación no solo conmigo, porque yo soy la primera, pero los demás van a sentir ese espíritu. Y entonces eso es el animador. También aprendí que el río también a veces desemboca y se queda estancado en un solo lugar como el mar muerto. Yo he ido al mar muerto, pero todos los que me hablan del mar muerto dicen que eso huele feo. Y nosotros tenemos eso, que a veces no dejamos que esa corriente que viene con fuerza se estanca en un lugar. Y huele como unos días que al agua estancada huele feo. Entonces tenemos que abrirnos nosotros. Primero nosotros tenemos que abrirnos para que también nosotros se abran. Porque yo les digo, para mí el testimonio es lo más importante, porque yo he aprendido en el testimonio de los demás. Cuando yo veo cómo mi hermano se abre, yo digo, él hizo esto. O cuando viajo con él, me doy cuenta cómo él trabaja su espiritualidad, su santidad. Yo digo, en el ejemplo, no mucho lo que nos hablamos, pero en el ejemplo transferimos ese Espíritu Santo al otro. El Ministerio de Animación tiene varias metas. Guiar el grupo a través de varias formas de oración: alabanza, silencio, escuchar e intercesión. Aquí creo que tenemos que recordar que tenemos que hacer silencio muchas veces. Tenemos que dejar que el Espíritu, que Jesús nos hable, que Jesús quiere hablarnos. ¿Se dieron cuenta el día de hoy las lecturas del Señor? ¿Cómo nos habló? La profecía. La lectura, no tengan miedo de lo que pasa, eso tiene que venir. La profecía, quiero formarlos. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestro grupo de oración. Lo que nosotros vivimos aquí, tenemos que llevarlo a nuestro grupo de oración. Por supuesto, nuestro grupo de oración, algunos son todos diferentes, algunos somos grandes, otros pequeños, otros medianos. Pero la meta es la misma. Que tanto tú como el hermano tengan un encuentro personal con Jesús en tu grupo de oración. Amén. Amén. Dar claras direcciones para que los que estén orando puedan orar con claridad. Yo les digo, a veces he estado en lugares donde de repente el animador dice, bueno, vamos a hacer la oración de la alabanza. Y cuando viene la persona, hace la oración del perdón. Y yo digo, bueno, vamos a alabar, vamos a perdonar, vamos a pedir perdón. Tenemos que ser claros. O a veces en la oración me ha tocado presenciar que vamos a pedir Espíritu Santo y yo ya estoy orando y ya me estoy conectando cuando de repente la hermana, aleluya, y cortó todo. Y te cortas. Esa unción se cortó. Hay que saber ver de dónde va el Espíritu y no cortar eso que está pasando en ese momento. El animador tiene que estar pendiente de ver cómo el Espíritu está trabajando en el grupo en ese momento. Mantener el buen orden, ¿no? El orden, pero a veces nos exageramos en el orden. A veces hacemos como un reglamento. Yo he estado en lugares donde los hermanos ya saben cuándo es el perdón, porque sin decir el perdón ya ellos están enojados. Cuando la alabanza ya tienen los brazos abiertos. O sea, es algo que ya es temático. No dejan que el Espíritu fluya. El Espíritu tiene que fluir por medio de ti, por medio de la oración. Mire, yo he tenido la gracia y la dicha de coger 4 veces el curso de animación con Mónica. Y
Y en las 4 he aprendido siempre algo nuevo. Donde yo lo tengo que mejorar siempre algo nuevo. Cómo abrirme al Espíritu, cómo leer la lectura, cómo empaparme, cómo llevar al otro la oración, cómo alabar. Porque a veces alabamos y decimos, Señor, te alabo, Padre, te bendigo, Espíritu Santo, y la gente dice, bueno, ¿a quién alabas? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? ¿Por dónde vas? Eso es importante, ese es el orden. Miren, yo le decía, y yo lo veo, cuando tú amarras al Espíritu lo vas a tener amarrado un ratito, pero se te va a salir. Él se sale. Él se va a salir y va a bendecir a quien quiere. A quien quiere, como quiere y donde quiere. Él se va a salir porque Jesús quiere llegar al pueblo. Jesús quiere tener esa relación contigo y con los que van a tu grupo. Y ese es al final esa es la meta que nosotros queremos, tener esa relación personal con Jesús. Definir si las cosas que suceden en el grupo son de Dios, de hombres o de espíritus malignos y aclararlo en el grupo. Les voy a decir un testimonio que nos pasó en el grupo. Un día llegó una señora al grupo de oración. Mi grupo es pequeño, no es grande. Ahorita estamos grandes, somos como 15. En aquel tiempo éramos menos. Llegó una señora del grupo y de repente entró por la puerta de la capilla y parecía que no estaba bien establemente mentalmente. Parecía que algo tenía la pobre señora. Y algunos servidores se asustaron. Esta señora está poseída, esta señora, ¿qué le pasa? Y la señora entró muy mal, se sentó. Y en el momento de la charla se levantaba y hablaba. En el momento de la charla de formación, ella se paraba y hablaba y preguntaba, pero preguntaba. Y a mí, me recuerdo que a mí ese día me tocó dar la charla, la escuché y le decía, bueno, ahora te explico y vamos a sentarnos. La señora se sentaba. Y al final dice, necesito que oren por mí. Y nadie fue valiente. Lady, ora por la señora. Ok, yo voy a orar por la señora. Y al final, la bendición, yo le digo a los que tienen el grupo de oración en las capillas, está Jesús presente, vivo ahí. Y yo, Señor, tú dejaste que esta mujer viviera, tú sabes qué es lo que tiene. Yo solo oro para que tú la toques esta noche. Aquí está tu hija, literalmente en tus pies, porque nosotros tenemos el Santísimo, ahí es donde tenemos nuestro grupo de oración, y oramos por ella. La señora lloró, luego le di una paz, y al final el grupo me abraza y me dice, muchas gracias señora, y le digo, no, ven, aquí está el grupo de oración, aquí te podemos ayudar. Y me dice la señora, vine porque vi las luces en la iglesia y andaba caminando como perdida, porque hoy el doctor me dijo que me tienen que hacer otro examen porque tengo cáncer. Y la señora, en la noticia había sido tan grande que andaba como perdida. No era ningún espíritu maligno, era la noticia, el shock de saber que tenía cáncer. Y yo a la gente que viene conmigo le tengo la medicina correcta y eficaz. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Más de 15 años. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la Eucaristía? Mucho más tiempo. Yo no te voy a decir qué va a pasar, pero yo conozco al que ha hecho milagros como el caso tuyo. Tú quieres encontrar a Jesús, tú quieres la sanación, empieza por tu corazón y el domingo búscame, que yo busco al sacerdote para que te confiese. Mucha gente le he dicho eso, algunos se van, no los veo. Y cuando termina la misa, aquí me encontré a la señora. Fui corriendo y fui a buscar al sacerdote y le digo, padre, esta señora tiene más de 15 años de confesión, no se ha confesado, necesito que la confiese. Y la señora empezó a llegar al grupo de oración, a ir a misa, y luego da su testimonio, que a los un poco
con unos largos meses de tratamiento y eso, no tenía cáncer. Nosotros somos instrumentos de Jesús. Ahora la señora es una fiel miembro de nuestra parroquia y ahí está trabajando en la parroquia. En otro caso, les digo nuestro grupo pequeño, éramos menos de 10 esa noche, pero estábamos haciendo la oración y estábamos animando. Cuando empezamos a hacer la oración del Espíritu Santo y empezamos a cantar, a orar, por esa función del Espíritu Santo, yo siempre digo, en tu grupo de oración, todos los días tiene que haber efusión del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor quiere derramar sus gracias, quiere hacer milagros, quiere transformar, quiere que el paralítico camine. Somos nosotros que nos hemos cansado, o somos nosotros que a veces somos necios y no hacemos lo que Él nos pide. Y esa noche estábamos orando, como todos los jueves lo hacemos, y estábamos pidiendo el Espíritu Santo cuando de repente la señora ya tenía varias semanas de venir al grupo de oración y empieza a llorar. Y en medio de la capilla se tira a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, llorando unas lágrimas. Y nosotros, al ver esto, ese día me tocó animarme, parece a mí, y seguimos en la función del Espíritu Santo. El Señor se está moviendo aquí, vamos a seguir pidiendo el Espíritu Santo. Y la señora seguía llorando, todos estábamos, se sentía la unción de Jesús en ese lugar, sanando no solo a ella, sino que también a otros. Terminamos en la noche, terminamos el tiempo del grupo de la animación, hicimos la charla, al final la señora se despidió y seguimos adelante. La señora siguió perseverando y a los meses nos enteramos cuál era su dolor. Su dolor era que en ese momento que ella, el Señor la abraza, su matrimonio está en crisis, su esposo es un alcohólico y el dolor más grande era que sabía que a su hija, jovencita, la había violado no una, sino que 2 y 3 veces. Esa madre, en ese momento que estábamos nosotros pidiendo el Espíritu Santo, el Señor la toca porque necesitaba de Jesús que curara ese dolor de esa madre. Y nos enteramos después porque dio su testimonio. Tanto, les digo, ese día estaba ella y la hija dio el testimonio y luego lo lloré. A veces no sabemos qué es lo que pasa en tu grupo de oración. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo se mueva porque Él quiere seguir sanando. Y a veces queremos, sí, claro que sí, hay espíritus malignos, sí lo hay, pero hay mucha gente con mucho dolor, incluyendo nosotros. Y el grupo de acción es eso, es llevar a la gente a Jesús para que la gente vuelva a nacer de nuevo en el Espíritu, que tenga ese bautizo, ese encuentro con el Jesús que, como a mí, me sacó de un lugar oscuro. Dice, proteger al grupo de distracciones, deformaciones, confusiones y otras cosas que no son oración. Miren, la animación no es para contar historias. Que tú viste un video de YouTube, qué bueno. Pero al final del grupo, cuéntame del video. Que quieres dar tu testimonio. Habrá un espacio de testimonio en el grupo de oración, pero la animación no es un testimonio. La animación es oración. Yo tengo las palabras del Señor siempre aquí en el oído. ¿A qué te viniste al grupo de oración? ¿A alabar a Dios? ¿A orar? Ese es el fin del grupo de oración. A orar.
sino también nuestra mente. Tenemos que formarnos, leer, crecer. Nuestro alma también, tenemos que sanar, decirle al Espíritu, ven a mi alma y sana mis heridas para yo poder dar. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Amén. El enfoque siempre tiene que ser para alabar a Dios. Llevar a los hermanos a Dios. No es llevar a los hermanos a ti. A mí me pasó, yo hice, esto fue lo que yo hice, yo, no, es Jesús es el centro. Jesús es todo, Jesús es el que hace todo. Exhortar al grupo a ceder al movimiento del Espíritu Santo, ¿no? A exhortar, porque a veces hay hermanos que sí que son duros, pero con el tiempo tú les vas enseñando con paciencia, tú te la vas enseñando, el Señor te va dando, pide la sabiduría al Señor. Señor, dame sabiduría, ¿cómo puedo mover? Y el Señor te va a decir, el Señor te va a ir dando esa sabiduría, cómo mover a tus ovejas. Resumir todo lo que pasa para que la gente se quede con el mensaje de lo que ha hecho el Espíritu Santo. Es importante porque me decía una antigua dirigente, me decía, Lady, siempre quieres explicarle a la persona cuando el Espíritu se mueve, ¿no? Como me pasó con la señora que lloraba. Explicarle, porque hay gente que no sabe. Y entonces hay que explicarles, eso es lo que pasa. Algunos lo pasan, otros no. Como a mí, yo no descanso en el Espíritu, pero yo tengo otras experiencias de la función del Espíritu Santo. El animador no debe trabajar solo. Es aconsejable que tenga un equipo para que le ayude en el ejercicio de su ministerio. Debe permitir que otros ministerios se ejerzan bajo su guía. Por ejemplo, la intercesión, la profecía, el ministerio de música. Es importante que nosotros le demos espacio a la profecía, mis hermanos. Venimos nosotros en todos estos seminarios, en estos crecimientos, diciéndoles a ustedes que se abran a la profecía. Les exhorto a los hermanos que tienen profecía que cuando lleguen a la asamblea miren a Luis, porque Luis les da las instrucciones, porque el Señor quiere hablarle a su pueblo, nos quiere hablar. Por eso es importante que promovamos el silencio, escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere decirnos Jesús? Porque en la profecía, en ese silencio, Jesús nos habla. Ordinariamente es bueno que una sola persona guíe la animación. Los grupos tienen varias personas que tienen el don y pueden tomarse en la animación. Lo que debe estar claro es que solo los que tienen el don deben animar el grupo. Es importante como dirigentes y como servidores ver quién tiene el don de la animación. Pero no apaguen el fuego, no apaguen los dones. Cuando yo empecé a animar, yo tengo ese testimonio lo da cada rato, porque siempre me recuerdo. Mi primera animación fue fatal. Fue fatal. Pero nadie me dijo que fue fatal. Todos los hermanos, con el amor de su corazón, me dijeron, Lady, te felicito, lo trataste de hacer, lo hiciste, te paraste ahí. Y la dirigente me dice, hermanita, muy bien. Y le digo, hermanita, pero dígame la verdad, ¿qué es lo que necesito hacer para ser mejor? Pues yo sé que no estuvo. Yo lo sentí, me dice, mira hermanita, yo soy una persona que siempre, toda mi vida, he dicho lo que pienso y siento. Ya eso viene en el DNA, no lo puedo cambiar. Y cada vez que teníamos reuniones, yo decía lo que yo pensaba. Y me dice la hermana, mira hermanita, usted sabe, así como cuando usted pelea, así tiene que animar. Y yo, con esa energía que yo pienso, con esa energía tengo que animar. Y ahí aprendí a dar la
sí, también me puse, como dieron mis hermanos mexicanos, me puse toda la fuerza. Y me dice, ya vio, hermanita, usted sí puede. Pero ¿qué hizo la hermana? Ella fue caminando conmigo. Ella fue guiándome. En las reuniones de servidores ella me decía, hermanos, vamos a hablar de la animación, hermanita. Y me decía, mira, hermanita, cuando usted anime, usted coge su Biblia, usted ora antes, se prepara. Y si usted va a hacer una oración de oración, ore y que el Señor la guíe a la lectura. Coja los salmos, coja el Evangelio. Y ella me ponía y poco a poco, conforme ella iba dándome la oportunidad, fui creciendo. Pero a veces nosotros no le damos la oportunidad, vamos a cometer errores, todos cometemos errores. Pero tenemos que dar la oportunidad de crecer, de abrirnos. Pero también les digo, también está la otra cara de la moneda. Imagínense si yo hubiera sido necia y no abro mi mente a lo que ella me había dicho, que yo me hubiera ofendido por lo que dijo a ustedes una peleonera. Yo estaba abierta a sus recomendaciones, yo estaba abierta a aprender, yo estaba abierta a poner mis dones y servir al Señor con lo que tengo. También nosotros tenemos que estar abiertos a aprender. Ya les dije, yo he ido 4 veces al curso de Mónica de la animación y siempre aprendo algo. Tenemos que estar siempre buscando el crecimiento. Claro, el Espíritu va a trabajar, pero va a trabajar en lo que tú tengas. Es importante que nosotros también pongamos de nuestra parte. El ministerio de la alabanza. La prioridad de un círculo de oración es alabar al Señor. Por eso nos reunimos. Muchas personas contribuyen al ministerio de rendirle a Dios el culto que se merece. Hay varios dones que son dones de alabanza. De toda forma de alabanza a Dios tiene lugar en el círculo. Formas de alabanza: los cantos, los salmos, la oración y canto en lenguas, oraciones espontáneas. Una vez, ahora que cogemos los cantos, ministerio de música, una vez estaba yo en un evento y no me tocaba animar, porque ya habían hecho el calendario y no me tocaba animar, pero por alguna razón me dijeron, ven y tienes que animar. Y ya me habían dicho, no te preocupes, el ministerio de música saben, tienen experiencia, saben cómo es la animación. Y yo dije, ok, pues yo voy a animar. Cuando yo me pongo y empiezo a animar, yo miraba el ministerio de música y el muchacho se reía conmigo y yo con la cabeza, ok, ya párate. Y él seguía. Y yo, ok, le pongo la mitad de mi cuerpo a ver si me entiendes. Y él seguía. Y cuando ya me dio chance de orar, empecé a orar. No ha pasado un momento y él empieza a cantar otra vez. Y la música se escucha más que mi oración. Entonces, ¿qué yo hago? Me callo. Porque ni tú vas a escuchar mi oración, ni vas a escuchar al cantante. Pasó mi tiempo de animación y todo el tiempo fue la música, porque el músico no me dejó orar. Y eso no es. ¿Se dieron cuenta los que estuvieron en la función del Espíritu Santo? Y otra vez, Monseñor es el maestro. ¿Ustedes sintieron esa función? Yo sí. Pero se dieron cuenta que la oración, la música bailaba, el Espíritu Santo bailaba de uno al otro. ¿No se dieron cuenta? Cuando el Señor hablaba y oraba y decía la palabra,
la música, entre la bulla de la música y el sonido y el micrófono, no se escuchó nada. Tenemos que, tanto los ministerios de música, y los exhorto a los ministerios de música, que cojan el taller de Mónica, que vayan al taller de Mónica para que ustedes también, porque somos un equipo. Yo le digo a mi grupo de oración, a veces nosotros como equipo de servidores nos metemos autogoles, porque el Señor quiere, el Señor está como el coach. Vamos, si se puede, y nosotros estamos metiendo los autogoles nosotros mismos. Formémonos, porque es importante estar en esa conexión, para que todo eso lo que quiere hacer el Señor pase en nuestro grupo de oración. Oración en lenguas. Miren, nosotros pedimos mucho que se abran el don de lenguas. Si no lo tienen, pídanlo. Es como decíamos, Señor, la última vez, es un don para ti, para alimentarte a ti, para que el Señor vaya trabajando en ti. Eso es personal tuyo. Yo me recuerdo que el don de lenguas me lo dio el Señor en un bautizo del Espíritu Santo, en un congreso. Ahí me dio la efusión del Espíritu Santo, en medio de casi 400, 500 personas en ese congreso, y ahí estaba bien inspirada con el don de lenguas. Y eso que ya había tenido varios, tenía como 3 o 4 años. Señor, si me quieres dar el don, aquí estoy. Y Él me lo dio. Miren, es hermoso. Yo escuché el testimonio de un diácono acerca del don de lenguas. Y decía, esta señora, hubo un diácono que una vez al final de la misa llegó una señora con mucho problema. Y el diácono, pues no tenía tiempo. Y él dijo, bueno, Señor, no sé qué es lo que pasa, porque ella tampoco dijo mucho. Y él oró por ella en lenguas. ¿Y qué pasó? Al tiempo empezó a venir el esposo. Y otra vez, como nos pasó a nosotros con la señora lo que tenía eran problemas con su esposo, tenía problemas en la familia. Y el diácono, orando en lenguas, el Señor sabía su necesidad. No solo es importante para nosotros, pero también es esa oración que conecta el Espíritu, conecta con el Espíritu. Y practíquenlo en su grupo de oración. Si hay 1 o 2 hermanos que tienen el don de lenguas, oren en lenguas. Las oraciones espontáneas de alabanza, el silencio de la alabanza, ¿no? Volvemos otra vez al silencio, a escuchar qué es lo que quiere decir el Señor. Danzar en el Espíritu y otros gestos de culto, ¿no? Nosotros lo vivimos cada vez que nos reunimos en la asamblea, ¿no? Siempre hay hermanos, el Espíritu nos va a hacer danzar, saltar. Las alabanzas son la base del círculo, pero no lo es todo en el círculo. El trabajo del animador es el de guiar la oración, pedir alabanza cuando es apropiado y guiar otra forma de oración cuando llegue el momento. Otra vez, ¿no? Orar la alabanza, el Espíritu Santo, las peticiones. Podemos ir en orden, pero no cerrando al Espíritu. La música es importante, pero la música es una forma de alabanza que debe estar sometida a la dirección del animador. De otra forma puede haber confusión. Como les dije, lo que me pasó a mí, y no hubo alabanza. Además, es el ministerio de escucha a Dios. Además de la alabanza, el círculo de oración tiene como meta el escuchar al Señor. Él quiere comunicarse con su pueblo en la oración, y el pueblo se congrega para
para el pueblo. Les cuento lo que me pasó a mí. Cuando yo acababa de entrar al comité coordinador, invitaron a un hermano a mi grupo. Y ese hermano llegó con esa palabra y llegó, sí, que los que son escogidos y los ponen en lugares de liderazgo y son más diablos que el diablo y la palabra de Dios. Y la única que había escogido en ese momento era mí. Y yo, ok. Y como les digo, Jesús está conmigo. Ahí está Jesús en el Santísimo. Y yo solo me reí. No usemos la palabra de Dios para atacar a otro. Eso no es el sueño. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la que escuchó Moisés. Es la que escuchó Noé. Esa es la palabra de Dios. No usemos la palabra de Dios en vano. Si tienen algo personal conmigo, no hay problema. Dime. Pero no usemos la palabra de Dios para atacarnos. Eso no viene de Dios. Para el pueblo, a veces en un círculo uno recibe una lectura para sí mismo, es decir, para su propia edificación, y por tanto no debe leerse. Cuando uno proclama una lectura, debe sentir que Dios la está dirigiendo a todos. Es para todos. Cuando Dios habla, te habla aquí en privado, pero a mí me ha pasado que cuando yo animo y yo siento esa necesidad de buscar qué dice Jesús y me lleva al Evangelio, y ahí Jesús quiere sanar, liberar, hablar con el hermano, a veces hasta conmigo. Eso, Jesús te va a ir llevando a la lectura bíblica. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros? Por supuesto, solamente se lee de la Biblia, la palabra de Dios, y no se debe de leer ni oraciones bonitas, ni poemas, ni nada parecido. O sea, si vamos a usar, tiene que ser la palabra de Dios. No podemos usar un artículo bonito que escuchamos o un poema que no, es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere decir a su pueblo. Profecías y palabras de interpretación. El don de profecía comunica a la gente lo del corazón de Jesús. Eso fue lo que aprendimos la última vez. Hay que darle otra vez espacio al don de profecía. Yo creo que yo sigo diciendo que escuchemos, porque necesitamos escuchar qué quiere Dios. Hemos perdido esto. Hemos perdido el don de profecía, pero el Señor nos quiere dar esos dones. Tenemos que estar abiertos a los dones, porque en eso el Señor va a hacer sus obras con las personas. Palabras de sabiduría, igual que la profecía, es un don que el Señor da inspirado a alguien, ya sea sobre la lección que el grupo debe seguir, ya sea sobre un consejo práctico. Es una forma de escuchar a Dios. Las palabras de sabiduría, a veces a mí me vienen las palabras, pero yo siempre le pregunto al dirigente o al equipo timón: tengo esto, el Señor me ha puesto, y ellos me confirman, sí, y es donde el Señor quiere llevar al grupo o la necesidad que hay. Esa es la palabra de sabiduría. Siempre el Señor te va a confirmar con el otro cuando tiene las cosas del Señor. El centro es tener un encuentro con Jesús. Los ministerios no son el centro del grupo. Con cuidado, porque a veces tenemos que el ministerio, como otra vez, el ministerio de música lleva todo el tiempo, o el ministerio o decimos que es la alabanza, o la predicación, que son los extremos que escuchamos todo el tiempo, que oraron un poquito, pero la predicación se llevó todo el tiempo. El ministerio de intercesión. Intercesión es pedir por algo o por alguien con fe. Una parte del círculo se dedica a la petición. Es necesario que el animador cuide de que las intercesiones no dominen el círculo. La gente tiene tantas necesidades que fácilmente puede pasar que el círculo
el ministerio más extenso de sanación, ese se ejerce mejor en un grupo aparte del círculo. Y nosotros tenemos el ministerio de sanación. Luis ha dado cursos de eso, ha dado cursos de sanación interior, de sanación del cuerpo, también ha dado cursos de cómo reconocer los espíritus de liberación y sanación, la diferencia que hay en liberación y sanación. Los cursos están, hermanos, aprovechen. Cuando ustedes miran un flyer, aunque ustedes no tengan ese ministerio, hay que aprender, porque cuando tú estás ministrando con la música, con la oración, con la predicación, tú tienes que saber cómo actuar y cómo manejar la situación. También en el ministerio de intercesión, la gente debe aprender a pedir el Espíritu. La intercesión es poderosa cuando es según el Espíritu de Dios. Cuando uno discierne dentro de sí mismo que lo que está pidiendo es según el movimiento del Espíritu. Pasan cosas maravillosas cuando oramos los unos por nosotros. También tenemos el curso de intercesión que lo hace Teresa Rosero. Y el curso de Teresa es hermosísimo, porque te da lo que es la intercesión, y al final del curso tienes como un mini retiro de intercesión. Tienes al Santísimo. Ella está formando intercesores. Cualquier pregunta de intercesión, llámenla a ella. Yo sé que a ella le encanta que le llamen a preguntarle cosas de intercesión. También Luis, y él tiene el ministerio de intercesión. El ministerio de discernimiento, no solo el animador, sino todo el equipo y todos los que están orando tienen que tratar de discernir que está haciendo el Espíritu. Discernimiento es estar atento al movimiento del Espíritu Santo y reconocer que viene de Él y que no viene de Él. No es solamente una cuestión de cómo uno se siente, sino de una respuesta completa de un conocimiento de la voz del Señor. El buen discernimiento incluye un reconocimiento de lo que está de acuerdo con la palabra de la Biblia, la doctrina de la Iglesia, la enseñanza del magisterio de la Iglesia, el buen común del pueblo y el movimiento interior del Espíritu. Cualquier cosa que hagamos siempre va para el bien común de todos. Ese es el discernimiento. Si el discernimiento no te lleva al bien común, hay que volver a sentarse a la mesa y ver qué es lo que estamos haciendo. Y el discernimiento también te va a llevar, no nos saca de la doctrina de la iglesia. Una vez alguien me dijo, pero es que en la renovación sacaron a María de la renovación, sacaron a María del grupo de oración. No, María estaba en el aposento alto, María está con nosotros, es nuestra madre. Y aparecía un sacerdote que vino de Guatemala y me decía, Lady, me encantan los grupos de oración, porque yo iba a los grupos de oración y antes del grupo de oración rezan el Santo Rosario para pedir la intercesión de María. Así que toda la doctrina, lo que el magisterio, todo está conectado. Nosotros somos, como decíamos hace algo, 100% carismáticos, 100% católicos. Hay que acompañarnos, hermanos. Hay que acompañarnos. Hay que tenernos paciencia para crecer. Por ahí les santificamos a otros y nos santifican a nosotros también. Pero como dije, el Espíritu nos lleva, y voy a terminar con la lectura que escuchamos hoy de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Me tocó mucho y dije, Señor, dice, no se engañen, nadie se burla de Dios, se cosechará de lo que se siembra. El que siembra para la carne cosecha de la carne corrupción y muerte. El que siembra para el Espíritu cosecha del Espíritu la vida eterna. Así que eso es lo que necesitamos nosotros cosechar para la vida eterna. Seamos abiertos al Espíritu y sigamos en este camino, que es un camino de muchas bendiciones para nosotros y para nuestros hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.